Cuando Dios te quiere sacar de la pobreza, Dios levanta un libertador. Quizás es un empresario, quizás es un amigo que te encuentra, capaz es un ingeniero, capaz es un doctor, ni siquiera pensabas, pero aparece un momento, te hace conexiones. O que aparece un chino, te enlazas y te quieren llevar allá, a ese país, y empiezas a exportar de otro país. ¿Qué está pasando? Dios levanta un Ahot. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Victoria de Ahot. La palabra Ahot significa unido o alabanza. ¿Qué significa Ahot? Unido o alabanza. Entonces vamos a ver. Primer punto, van a poner ahí consecuencias del pecado. Por ejemplo, aquí dice, versículo 12. Dice: volvieron los hijos de Israel a hacer, ¿qué hicieron? Mira, lo malo, ¿ante quién? Ante los ojos de Jehová. Mira, a veces las causas por qué esta nación de Israel, antes de convertirse esclavo, antes de convertirse servientes, la Biblia dice que en aquellos tiempos estaba Josué. Y cuando Josué gobernaba esa nación, dice que su ejército eran poderosos, un ejército invencible. La Biblia dice que cuando el ejército de Israel venía a mando de Josué, los países, otras naciones, otras tribus ya estaban desmayando. Mira, con solo escuchar que viene el ejército de Israel, porque eran ejércitos invencibles, ejércitos poderosos, nadie podía vencerlo al ejército de Israel. Mira, abre su Biblia. Eso está en el libro de Josué 2:9. Josué capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice? Aquí está. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Mira cómo hablan las naciones. El miedo, el terror, el susto ha caído sobre nosotros. ¿Por qué? Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10. ¿Qué dice? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Escuchando esa noticia, nosotros ya no tenemos ni aliento ni fuerza para pelear con ustedes. Ya estamos rendidos. Con solo escuchar que viene ejército de Israel, ya estaban desanimados, ya no querían pelear, ya querían huir, ya querían escapar, porque nadie quería enfrentarse contra el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Josué reinaba, cuando Josué comandaba el ejército, dice que ese ejército caminaba ¿con quién? ¿Con quién caminaba? Con Jehová. Ahora entiendo por qué ese ejército
invencible, poderoso, porque Jehová Dios estaba con ellos. Esa nación conquistó. Pero cuando Josué murió, cuando Josué muere, el pueblo de Israel abandona ¿a quién? A Jehová. Abandona a Jehová. Y cuando abandona a Jehová, ¿qué dice este versículo? Eso es el tema que estamos llevando. Que dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Había pasado, ni 80 años habían pasado. Ya se volvieron, ¿a dónde dice? A la idolatría, al pecado, a hacer lo malo. Acá dice Jueces 3:12. Ni siquiera habían pasado, ¿cuánto? 80 años. Ya el pueblo, mira cómo está, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo, porque hay otra historia más, un juez más, Otoniel, ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hace Jehová? Dice que el pecado, mira las consecuencias del pecado. El pecado de Israel, dice que, hermanos, cuando hay pecado, Jehová se retira. Cuando hay pecado, Jehová no camina con vosotros. Cuando hay pecado, dice, Dios se aparta. Porque la Biblia dice, mira, abre su Biblia, en el libro de Isaías 59:2. Isaías 59:2, ¿qué dice? Mira lo que dice este pasaje. Isaías 59, versículo 2. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está. 59:2. Dice: pero vuestras iniquidades, mira lo que dice, pero vuestras iniquidades. ¿Qué significa la palabra iniquidad? Iniquidad significa maldad, injusticia. O sea que cuando el pueblo de Dios comete una maldad, una injusticia, ¿qué hace? Han hecho, ¿qué hace? División entre vosotros y vuestro Dios. O sea que, ¿qué significa división? Separación. Dios se aparta. No puede estar donde hay pecado. Cuando tú odias, no puede estar Dios en ese odio. Un pastor que odia, no puede estar Dios ahí. Si ese pastor que odia va a predicar, pero va a predicar ya no en espíritu, sino en carne. No puede estar un hermano que está conviviendo sin casarse, vive. Ese es pecado para Dios es pecado. Porque legalmente Dios quiere que tú te cases civil y en su casa. Eso es lo que Dios demanda. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué, pastor civil? Lo importante es que la Biblia dice: sujetaos a vuestras autoridades. Y cualquiera que se opone a la autoridad que Dios ha establecido acarrea condenación, es pecado. Entonces aquí estamos viendo que el pecado de odio, el pecado puede ser adulterio, el pecado puede ser avaricia, el pecado puede ser también la envidia. ¿Cuántos pecados hay? Injusticias. Y por esa causa Dios se aparta. Dios se retira. Y cuando Dios se retira, tú ya no sientes ni orar, ya no sientes ni congregar, ya no sientes de las cosas de Dios, ya no te importa, ya no tienes. ¿Por qué? Porque has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Ahí vas a darte cuenta. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando el Espíritu de Cristo entra a tu corazón, hermanos, tú tienes hambre de Dios. Quisieras orar. ¿A qué hora empieza culto? Hay ayuno y tienes deseo de Dios.
Porque el Espíritu de Dios que está en ti produce hambre y sed del reino de los cielos, hambre y sed de su palabra, hambre y sed de Dios. Por eso ustedes, hasta cuando ven de algo de Dios, quieren escuchar esas alabanzas, quieren estar cantando. ¿Por qué te gusta la cosa de Dios? Porque tú tienes el Espíritu de Cristo. Pero cuando no tienes Espíritu de Cristo, no te importa. Ya lo sientes, ahí vas a darte cuenta. Entonces mira cómo el pecado nos divide de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Acá dice que el pecado para Dios, dice que cuando ve el pecado, dice que Dios siente dolor. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado es como sacar la vuelta a Cristo, sacar la vuelta a Dios. Cuando Israel se apartaba de Dios, cuando Israel dejaba de servir a Dios, iba atrás de imágenes, esculturas adorando, Dios sentía como una traición. Y empieza a decir Dios: profeta, anda, profetiza al pueblo de Israel, dile: adúlteras, oíd palabra de Jehová. Así, dile así predicaba. Mira, abre su Biblia. Eso está en la Biblia, Ezequiel 16:35. Ezequiel 16:35. A ver qué dice ese pasaje. Ezequiel 16:35. Aleluya. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Ezequiel, libro de Ezequiel 16:35. 35. Mira cómo Dios habla. Por tanto, ramera. Mira, tremendo como Dios habla. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Versículo 36. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestado a tus enamorados. Inclusive dice tus enamorados. ¿Quiénes eran sus enamorados? Los ídolos, demonios. Y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, las cuales les diste. Es que ellos antiguamente, aquellos tiempos, a esas imágenes presentaban, no solamente ofrecían naranjas, panes, gaseosas, no, ellos presentaban también como una ofrenda a su hijo, a su primogénito, varoncito, mujercita. Lo llevaban a ese ídolo, y delante de ese ídolo lo degollaban como cordero, y la sangre lo regaban ahí a su cuerpito, lo quemaban como con fuego, como si fuera cancacha, como si fuera ¿qué? Parrillada para el ídolo. Así hacían antes. También en nuestro país los incas ofrendaban al sol, presentaban a una señorita, lo enterraban vivo. Antiguamente era así se adoraban a los imágenes, a los cerros. Entonces, por eso que Dios le dice: ¿hasta dónde has llegado, Israel? Hasta el pueblo de Dios. Ustedes también, cuando regresan al mundo, igualito lo van a hacer. Cuando regresan al mundo, nuevamente van tras de las imágenes. Por eso Dios le dice: rameras. Rameras, oye palabra de Jehová, dice. Fornicarias, está haciendo tras de tus amantes. Aquí dice amantes. Imagínense, así es. Nosotros no lo vemos al diablo, pero los demonios son espíritus, son ángeles caídos. Nosotros no vemos a Dios, pero Dios es espíritu, así como el aire. Nosotros no vemos el aire, no podemos agarrarlo, pero sé que está aquí porque yo respiro.
Y la palabra aire en griego y en hebreo significa aire. Dios se pasea, así como el aire. Los ángeles se pasean, nosotros lo vemos. Por eso Dios le dice aquí a este pueblo: el pecado, cuando hay pecado, ya no tienes respaldo de Dios. Cuando hay pecado, no te va a escuchar Dios, aunque primero tienes que arrepentirte. Cuando hay pecado, Dios se molesta, Dios se enfurece. ¿Cuándo creen que Dios se molesta? ¿Cuándo creen que Dios también se amarga? La ira de Dios, dice, se molesta porque le duele en su corazón cómo le sacas la vuelta con el diablo. Es por eso que dice: voy a castigar a mi pueblo. Acá dice en el versículo Hebreos 12:6. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. A ver qué dice. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Gloria a Dios. Ahí está. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. ¿Y qué hace? Azota a todo el que te recibe por hijo. ¿Qué hace Dios? Agarra su azote. Agarra su azote. Y con su azote te azota. Un chicote, un azote que te caiga, aparece cáncer en los pulmones. Empiezas a gritar. Un azote de Dios, aparece cáncer en tu ovario o capaz próstatas. Ese es por tu pecado, dice. Ese es azote. Un azote aparece capaz enfermedad de la sangre, enfermedad de los huesos. Ese es el azote de Dios. Por eso la Biblia dice: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que estar sufriendo? ¿Por qué yo tengo que pagar este dolor de huesos? La Biblia dice en el libro de Proverbios 26:2: la maldición nunca vendrá sin causa. A veces, ¿por qué sufren aquellas personas? ¿Por qué a esa persona le pasa esto de desgracia, esto de gracia? Son causa del pecado, tal vez de tus abuelos. Porque esa maldición viene inclusive generacionales. Que tus padres eran asesinos, que tus padres habrán sido brujos tal vez, o capaz han hecho alguna injusticia, una maldad, y ese pagan sus hijos, pagan sus generaciones, pagan sus nietos, tataranietos, bisnietos. Por eso dice este versículo, mira, abre su Biblia, Deuteronomio capítulo 28, versículo 59. 28:59, Deuteronomio. ¿Qué dice? A ver. Entonces Jehová dice: aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Mira, plaga de o sea, para tu descendencia. Por eso hay maldiciones. Su madre murió con esa enfermedad, su hija muere con esa enfermedad, sus nietos mueren. Plagas grandes, permanentes. Gloria a Dios. Enfermedades malignas. Enfermedades malignas significa que no tiene cura. Así como cáncer maligno no tiene cura. Cáncer benigno todavía se puede curar. Y duraderas, sufrimientos. ¿Y por qué la persona sufre así? La Biblia dice: la maldición no viene sin causa, tiene una razón. Excepto que se aprueba. Cuando es prueba, desaparece. Pruebas son temporales. Pero cuando es una cosa, hasta te mata, muchas personas mueren. Inclusive acá la Biblia dice bien claro, versículo 63, 28:63, versículo 63. Mira lo que dice:
Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros cuando Dios te bendecía. ¿Dios bendice o no bendice? Dios bendice. Como Dios se gozaba bendecirte, ayudarte, protegerte, te cuidaba, como su niña de sus ojos te cuidaba. Pero el día que tú cometes pecado, el día que tú, como Israel, te apartas de Jehová, ¿qué dice? Así se gozará Jehová en arruinarte y en destruirte, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Así está hablando al pueblo de Israel. Así como yo te bendije, te cuidaba, te protegía, te enseñaba a ganar las guerras, te enseñaba a vencer, triunfar. Desde el día que tú has pecado, desde el día que tú me traicionaste, desde el día que tú me abandonaste, a mí también me duele. Por eso vienen estas enfermedades, por eso vienen estas guerras, desgracias. Dios es el dueño de todo. Castiga a Dios. Castiga. Hasta muchas personas mueren. Por eso dice en el libro de Salmos 78:34. ¿Qué dice? Salmos 78:34. Salmos 78:34. Gloria a Dios. A ver. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Mira, a veces la gente es así. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Ahorita pasaría terremoto. Hasta la gente de la calle que salen de sus casas, hasta en la calle se arrodillan. Si ahorita pasaría, hermanos, como estaba en la peste, la gente buscaba iglesias, buscaba dónde ir, buscar, hallar a Dios, suplicar. Así es el hombre. Eso es lo que dice Dios. Por ejemplo, en una ocasión, Ananías y Zafiras, hasta que hicieron engañar a Dios. ¿Y qué pasó? Murieron. En un instante murieron. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Si ustedes realmente han decidido servir a Dios, sírvenle con temor. Si ustedes han decidido caminar, respétenle a Dios. El dueño de la vida de todos nosotros se llama Jehová de los ejércitos. Él mata, sí mata. Él da vida, sí da vida. Donde dice, está en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Jehová mata y Jehová da vida. Jehová abate, te puede llevar a la miseria, a la pobreza. Jehová también te puede volverte rico, millonario. Con Dios, mira, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, dice el Seol, hasta la muerte. Y también te puede resucitar, te puede dar la vida. Así es Dios. Por eso que el pueblo de Israel, cuando comete pecado, ¿a quién fortalece? Volvemos al tema. Al rey Eglón. Esas tribus chiquitos que eran esos tribus chicos, los moabitas, eran hijos de ¿quién? De Lot, los amonitas. Y 3 países se juntan llamados con más Abimelech. Versículo, volvemos al mismo versículo, ¿cómo se llama? Jueces 2, versículo 12, 13. Mira. Jueces. No, 3, 12, 13. Ya. Y acá dice: y Jehová fortaleció ¿a quién? A Eglón, rey de Moab. ¿Para qué? Para castigar a su pueblo.
¿Quién era su pueblo? Israel. Pero Israel está en pecado. Israel lo ha abandonado a Dios. Israel se fue en pos del Baal, de Astoret. Entonces Dios se molesta. Dios le duele. Le voy a dar azúcar, dijo Dios. Le voy a dar chicote. ¿Cómo? Un tribu llamado Moab. ¿Qué hace Dios? Ese chiquito pueblo. Cuando dice fortalecer, ¿qué significa? Fortaleció a Eglón, rey de Moab. ¿Qué significa fortalecer? Que Dios le da potestad, autoridad. Noche a la mañana esos hombres se vuelven poderosos. Ejército poderoso, invencibles. Y dicen, ya somos fuertes, podemos ir a conquistar a la nación de Israel. Se juntan con los amonitas. Concilio Femenil Nacional presenta Del Quebranto a la Victoria en un ayuno unido este 17 de agosto con los expositores Pastor Ildefonso Palante, Pastora Gladys López, Evangelista Yasmín Palante, Pastora Lorena Ramos y con el Ministerio de Alabanza Pasión. Este 17 de agosto desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lugar: Loza Deportiva Comité 12, Flor de Amancaes, en el RIMAD. Referencia: bajar en el último paradero del Corredor Azul. Ya lo sabes, te esperamos en este ayuno unido del quebranto a la victoria. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Organiza Concilio Femenil Nacional de la Iglesia Casa de Oración. Te esperamos. Dios te siga bendiciendo. Concilio Femenil Nacional presenta Del Quebranto a la Victoria en un ayuno unido este 17 de agosto con los expositores Pastor Ildefonso Palante, Pastora Gladys López, Evangelista Yasmín Palante, Pastora Lorena Ramos y con el Ministerio de Alabanza Pasión. Este 17 de agosto desde las 9:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Lugar: Loza Deportiva Comité 12, Flor de Amancaes, en el RIMAD. Referencia: bajar en el último paradero del Corredor Azul. Ya lo sabes, te esperamos en este ayuno unido del quebranto a la victoria. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Organiza Concilio Femenil Nacional de la Iglesia Casa de Oración. Te esperamos. Dios te siga bendiciendo. Concilio Femenil Nacional presenta Del Quebranto a la Victoria en un ayuno unido este 17 de agosto con los expositores Pastor Ildefonso Palante, Pastora Gladys López, Evangelista Yasmín Palante, Pastora Lorena Ramos y con el Ministerio de Alabanza Pasión. Satisfechos están comiendo su ceviche. Satisfechos están comiendo su pancito con huevo. Feliz, no hay preocupación, contento. ¿Qué diferencia hay, hermanos? Por eso este versículo dice que ese pueblo estaba esclavo. Mira, sirvieron los hijos de Israel a rey Eglón, se convirtieron servientes, se volvieron esclavos, se volvieron. Triste. Así hay muchas personas a veces. Cuán amargo y cuán triste es abandonar a Dios. Tarde o temprano te alcanzará el juicio. Hay un versículo que dice: cuán amargo, cuán dolor, cuán tristeza, dice Isaías, es dejar a Jehová. Porque el juicio te alcanzará, sea a ti, sea a tu hija, tus hijos pagarán. Y el dolor, el sufrimiento. ¿Qué vas a pasar? Porque Dios castiga, hermano. A su nombre. ¿Y qué debemos hacer, pastor? Entonces abre su Biblia, versículo 15. Para poder subsanar, ¿cuál es? 15, 3:15.
Dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador. ¿A quién? A Ahod, hijo de Gera, Benjamín, de la tribu de Benjamín, el cual era un zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Escuchen bien esto. ¿Cuál es el remedio para salir de esos problemas? ¿Cuál es el remedio? ¿Hay remedio o no hay remedio? Hay remedio para el pecado. ¿Qué es un remedio? Es una medicina. El pecado es como virus. Y la palabra virus significa veneno. El pecado te mata. El pecado es un veneno que te mata tu vida espiritual, tu alma. Te lleva. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte, dice, te mata. Para que puedas salvarte de ese pecado, porque el pecado te va a llevar a destrucción. Hay un remedio. ¿Cuál es ese remedio? La sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál es el remedio? La sangre de Cristo. Pero para que puedas alcanzar la sangre de Cristo, el perdón de pecado, ¿qué necesitas? Arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Tienes que clamar como los señores. Ahí en su dolor lloraban. Ahí en su aflicción, cuando estaban esclavos, cuando eran oprimidos, cuando les quitaban, los oprimía. A quien quería mataba, a quien quería daban vida. Así era la gente de esclavitud, porque esclavo no sirve para nada. Un esclavo se vendía como ¿qué? Como animal en mercado. Ahí recién se acordaron de Dios. Ahí recién clamaron. Por eso hay un versículo que dice en el libro de Segunda de Crónicas 7:14, que dice, Segunda de Crónicas capítulo 7:14. A ver, ¿qué dice? 7:14. Dice aquí. Pues si de algún... No. Crónicas, Segunda de Crónicas. 7, Segunda de Crónicas. Corintios es este. Segunda de Crónicas 7:14. 7:14, ahí está. ¿Qué dice la palabra? Si se humillare mi pueblo, aquí está, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de esos malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más dice? Sanaré su tierra. Cuando mi pueblo se arrepiente, arrepentirse es lamentar. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he pecado contra Dios? ¿Por qué he traicionado a Dios? Ya no quiero volver más. Está arrepentido. No quiere volver más a robar. No quiere volver más a mentir, odiar. Está arrepentido. Entonces cuando tú en tu sufrimiento lloras, clamas, y dice Dios, yo te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque si así un día estaba sacándote la vuelta, estaba con su amante, se burlaba de ti, se reía de ti, se mofaba de ti, ahora está arrepentido. Es que nuestro Dios es misericordioso y clemente, dice la palabra de Dios. Dice que cuando Dios te castiga, en tu dolor gritas, sufres en tu cama, quejándote, llorando. Dice que Dios te ve. Y en esa cama lloras, sufres, gritas, pides ayúdame, Padre. Y Dios te ve. Y dice que también Dios siente dolor como tú. Cuando ustedes ven como padre, capaz de repente a su hijita lo han castigado, y cuando tu hijita llora desconsoladamente, ¿qué hacen ustedes?
¿Le duele o no le duele? También te duele. ¿Qué hacen ustedes? Se acercan a consolar. Se acercan, ya, mi hijita, ya no llores. Eso es lo que hace Dios. Por eso la Biblia dice en este versículo, Joel capítulo 2, 13. Joel capítulo 2, versículo 13 dice. Joel capítulo 2, versículo 13. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué dice? A ver. 2, versículo 13. Joel. Aleluya. Ya, ahí está. Rasgad vuestros corazón y no vuestros vestidos. Rasgar corazón significa quebrarse. Quebrarse, llorar. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he pecado contra Dios? ¿Por qué he abandonado a mi Dios? Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque nuestro Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestro Dios? Misericordioso. ¿Qué significa misericordia? Compasivo, piadoso. ¿Y qué más? Es clemente. Bueno, tardo para qué? Tardo para la ira. O sea que, y grande en misericordia. ¿Y qué más dice? Y que se duele de qué. Es verdad que Dios te ha castigado, ahora Dios está arrepentido. Es verdad que Dios te ha castigado, pero está arrepentido. Y hijita, ya no llores. Ya no te voy a pegar. ¿Alguna vez han consolado a sus hijitas así? Ya no llores, hijita. Así es nuestro Dios. Se duele del castigo. En una ocasión, un hombre llamado Manasés, este rey, adoraba Baal, adoraba Astoret, era brujo, quería ser brujo, consultaba con los hechiceros adivinos y practicaba brujerías. Y a su hijo, siendo rey, a su hijo presentó como ofrenda, degolló al niñito, presentó como una ofrenda a los ídolos. Este hombre odiaba, en otras palabras, como el evangelio, odiaba a Jehová, odiaba a los sacerdotes de Jehová, los mandaba matar. Hasta en el templo metían imágenes, esculturas. Este hombre era malo. Y un día Dios lo castigó. Por eso dice ese versículo, segunda de Crónicas 33, 11. Un día Dios le castigó. Vinieron los asirios, vinieron de Babilonia. A este hombre lo agarraron, lo vencieron en la guerra, lo agarraron, lo capturaron, lo llevaron encadenado. Tanto que servía a su Dios Baal. A ver, su Dios Baal, ¿qué le sirve? Ahí está. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey, de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atados con cadenas lo llevaron a Babilonia. 12. Mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué hizo Manasés? Lo lanzaron a la cárcel, en esa sucia prisión. En ese cárcel, ese hombre, ya no hay ídolos, solo hay ¿qué cosa? Puertas de fierro. Ese hombre dice que se acordó de Jehová. Mis padres adoraron a Jehová y Dios lo ha salvado. Tal vez de repente Dios, ¿verdad?, existe. En esa sucia prisión se arrodilló
Y digo, oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, es verdad, tú existes. Es verdad que tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Es verdad que tú eres dueño. Ayúdame. Nunca te he conocido, pero si tú me sacas de la cárcel, si tú me sacas de la cárcel, me dirás una oportunidad más, yo volveré a mi país, yo volveré a mi nación y predicaría en tu palabra. Le comunicaría a mis compatriotas que Baal no es Dios, Astoret no es Dios, Jehová es Dios. Si tú me escucharas, dice, aquí está. Oró a Jehová, a su Dios. Jehová, su Dios, humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres. 13. Y habiendo orado a él, ¿qué dice? Hoy Dios escuchó. Dios escuchó. ¿Qué hizo? Fue atendido, pues Dios oyó su oración. ¿Y qué más hizo Dios? Y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció que Manasés, que Jehová era Dios. ¿Qué significa esto? Hoy su oración fue contestado. De ese hombre brujo, de ese hombre que odiaba, cuántos ha matado, ese hombre criminal no debe estar ya, que muera en la cárcel, diríamos con manos. Pero nuestro Dios no dijo eso. Es verdad que él cometió eso porque no me conoce. Si él me está pidiendo, te voy a perdonar. De lo que estaba preso en la cárcel muriendo, aparecieron el rey Nabucodonosor de Babilonia. Los generales se volvieron buenitos con él. El corazón duro que eran malos se volvieron buenos, corazón de carne. Le sacaron de la cárcel, le hicieron comer comida de reyes. Y luego dijeron: mira, amigo, me caes bien, vuelve a tu país, hagamos pacto, vuelve a tu reino, anda a gobernar tu país. ¿Qué? No puede ser. ¿Escoltado de qué? Escoltado del ejército de quién? De los babilonios. Llegó a su país para seguir gobernando. Acá dice. Y su reino entonces reconoció, no, y lo restauró a Jerusalén. ¿A dónde? A su reino. Volvió como rey, pero ya no como adorador de Baal, ya no como adorador de Astoret, a otros dioses paganos, sino ahora llegó predicando de Jehová. Ahora diciendo: Baal no es Dios, es mentira, yo he confiado en esas imágenes. Mira dónde he llegado. ¿Sabes quién me sacó de la cárcel? ¿Sabes quién me dio esa libertad? No fue rey de Babilonia, fue Jehová de los ejércitos. Él es verdadero Dios, a él he clamado. Empezó a comunicar a su país, porque él había prometido a Jehová. Nuestro Dios, hermanos, es grande. Diga, bueno, mi Dios es grande. Como esa persona que era digno de muerte, le ha perdonado, le ha restaurado y vuelve al palacio. Por eso la mejor medicina es el perdón de pecado. Y el perdón de pecado solo lo hace Cristo Jesús con su preciosa sangre. Puedes haber cometido algún pecado, hay un remedio para ti. Hay un remedio. ¿Cómo se llama ese remedio? La sangre de Cristo, que quita de toda inmundicia tu pecado. ¿Y qué hace Dios? Siga leyendo el versículo. Volvemos al mismo tema.
Jueces capítulo 3, versículo 16. ¿Y qué hace Dios? Levantó un hombre para salvar, para auxiliar a su pueblo que estaba oprimido por los amonitas, por los moabitas. ¿Qué hace? Levanta un hombre. Y Dios levanta a Ahod. Y ese hombre, Ahod, ¿quién era? Un muchacho, un hombre. Y ese hombre, mira, ese hombre, ¿qué hace? Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. Versículo 15, un ratito, 15, dice: y Jehová les levantó, aquí está más clave, y Jehová les levantó un libertador. ¿Qué hace Dios? Levanta un libertador. Cuando Dios te quiere sacar de la pobreza, Dios levanta un libertador. Quizás es un empresario, quizás es un amigo que te encuentra, capaz es un ingeniero, capaz es un doctor, ni siquiera pensabas, pero aparece un momento, te hace conexiones. O que aparece un chino, te enlazas y te quieren llevar allá, a ese país, y empiezas a exportar de otro país. ¿Qué está pasando? Dios levanta un Ahod. Acá dice, levantó un libertador. ¿A quién? A un Ahod, hijo de Gera, uno de la tribu de Benjamín, aunque era zurdo. Y siga leyendo. Por eso que Dios es el que produce esa tempestad, esa guerra. Dios fue lo que llevó a ese pueblo de Israel a ese castigo, a ese sufrimiento, a esa esclavitud. Ahora Dios mismo también es el que va a auxiliar. Dios mismo también es el que va a socorrer, va a salvar. ¿Sí o no? ¿Quién fortaleció a Eglón? No dice la Biblia, Dios fortaleció a Eglón. ¿Para qué? Para que sea como azote para Israel, porque han pecado a Israel. Y ahora Dios quiere libertar. Y para libertad, ¿a quién utiliza Dios? Levanta otro hombre llamado Ahod. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías 45:7, ¿qué dice? Isaías 45:7. ¿Qué dice ese versículo rápidamente? A ver, ahí está. Mira, yo Jehová que formo la luz. ¿Quién hace la luz? Y yo Jehová que creo las tinieblas, que hago la paz. ¿Por qué tenemos paz en nuestro país? ¿Por qué tenemos paz en tu familia? ¿Quién hace la paz? Jehová. Y también y creo la adversidad. ¿Qué significa adversidad? Enemigos. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Es que es el Dios. Aunque quieras o no quieras, aunque creas o no creas, Dios controla tu vida. Y aquí estamos viendo, yo hago la adversidad. Por mí hay paz en tu casa. Por mí nadie se muere. Por mí permanece tu familia. Por mí estás sano. Todo es dueño Dios de la vida. Y aquí está diciendo, yo hago. Lo más hermoso es que Ahod, volvemos al mismo versículo en Jueces capítulo 3, versículo 16, ahora sí. 15. No, 16, dice. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se la ciñó debajo de sus vestidos. Y a su lado, 16. Y a su lado derecho. Dice que Israel, como era esclavo, tenía que pagar tributo. Y Ahod fue nombrado para llevar esa caravana de oro, esa caravana de plata,
Tiene que llevar ¿a dónde? Así como españoles cuando vinieron aquí, a los peruanos, a los incas, los hacía trabajar en minas, ¿sí o no? Los hacía trabajar a golpes, con azotes, y sacaban oro, y cantidad de oro llevaban como tributo a España, así igualito. Entonces dice que Ahod fue nombrado para que lleve, pero ese muchacho tenía, ¿qué cosa? Instintos guerreros. Cuando le nombraron que Ahod es la persona nombrado como oficial para llevar al rey Eglón oro, plata, cobre, todo, riquezas, él dijo: ahora me toca a mí. Voy a ir. Está bien, voy a ir, pero no voy a ir solamente a entregarme oro, plata, riqueza de mi país, sino que voy a ir a pelear. ¿Qué hace ese hombre? Es mi oportunidad. Mira ese hombre cómo piensa. Capaz nadie sabe, porque si hubieran sabido los ancianos, no hay que mandarlos, va a hacer guerra, va a provocar guerra, no, mejor no mandamos, dirían. Pero este muchacho ya en su corazón, en su mente, era matar al rey. ¿Y se había hecho qué cosa? ¿Qué cosa se había hecho? Una espada de un codo así chiquito. Así toma un codo. Y lo había puesto ¿dónde? Aquí. Amarradito aquí había puesto. Andaba, ¿no? Envuelto con qué. ¿Y para qué había hecho esa espada? Para matar al enemigo. Su misión era matar, pero su secreto. ¿Y por qué ese hombre es así? Así son los instintos guerreros. Cuando ves a esos hombres guerreros, esos sienten impulso. Dijo: estos son lo que esclaviza mi país. Voy a ir a guerrear, voy a defender. O sea, siempre piensan eso. Sí, son instintos guerreros. Por ejemplo, cuando David llegó al campo de la batalla, ¿sí o no? Dice que apareció un paladín llamado Goliat, le insultaba al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tenían miedo. Saúl y todo su ejército tenían miedo, temblaban de miedo. Todos se corrían, nadie quiere enfrentarse, mientras Goliat decía: cobardes, ¿habrá algún valiente que pelee conmigo? Si él me vence, nosotros vamos a rendirnos. Si yo les voy a vencer, ustedes van a ser nuestros esclavos. Le ofendía, y nadie quiere enfrentarse. Hasta que apareció ¿quién? David. Y ese muchachito tenía instintos guerreros. No son todos instintos guerreros. La mujer, el hombre que tiene instintos guerreros, cuando ve la obra de Dios, siente dolor. Mira, cuando ve la obra fracasado, llora, siente impulso en su corazón. La obra de mi padre está así. Cuando ves las fiestas paganas lleno de gente y la iglesia vacío, te duele, sientes celo por Dios. Quieres ayunar, por eso lloras, por eso ayunas. Son instintos guerreros. Y cuando David llegó a ese campo de la batalla, ¿sabe qué dijo David? ¿Quién es este incircunciso para que insulte, para que avergüence al pueblo, a los escuadrones de Israel? Dijo él. ¿Quién es este? Y él nunca había usado espada, él nunca había usado armadura de guerra, pero tenía deseo de ir a pelear. Ese muchachito tenía deseo de ir, enfrentarse a la guerra. Y dijo: ¿qué recompensa van a dar al que venciere? Ya pensaba vencer. ¿Qué
recompensa darán al que venciere, porque está incircunciso. Voy a quitar ese oprobio, esa vergüenza que vergüenza el pueblo le está gritando, ese incircunciso. Voy a quitarlo. Tenía deseo de ir, quería pelearlo. Esos son instintos guerreros. Cuando tú tienes instintos guerreros, hay algo dentro de ti se apodera. Hay algo dentro de ti que te impulsa. Por eso la Biblia dice: Dios produce en ti el querer y el hacer. Sientes predicar, sientes cantar, sientes ir con la palabra. Son instintos guerreros. Así era hoy. No iba solamente a llevar presente, porque presente, acá dice presente, en otra versión dice tributo. Siga leyendo el versículo, a ver, vamos salteando rápidamente. 20. Y cuando llegó la oportunidad, llevó oro, plata, todo, entregó todo. Y ¿quién es? Porque él nunca había visto a Eglón. Y vio que era un hombre alto, grueso, así como el hermano Oscar Estrada. ¿Cuánto conocen? Oscar está gordito, ¿no? Pero era más alto que Oscar Estrada, altazo, gordo. Y él y entregando suavemente, primero presentó su tributo, todo entregó. ¿Y qué es? Ella reconoció, pero estaba acorralado de su gente, de generales, ejércitos. Y él estaba con su espadita ahí. Pero su misión era matar, tenía esa mente. Después de entregarlo, regresó y dijo: vayan a su gente. Dijo: ya, regresen, vayan yendo ustedes, ya vengo, diciendo. Él regresó. ¿Con qué? Acá dice, ahora vamos a ver ese versículo que dice 20. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Od dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se la metió por el vientre. 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol, hasta su excremento salió. Imagínense. ¿Qué encontramos? En el punto 4 encontramos cómo este hombre tenía estrategia. Por eso la vida, cuando vas a la guerra, cuando quieres enfrentar una batalla, tiene que tener ingenio, tiene que tener estrategias, tiene que tener diseños. Este hombre tenía diseños. ¿Cómo puedo acercarme? ¿Cómo puedo volver? Él regresó. ¿A dónde vas? Voy al rey Eglón a conversar. ¿Y aquí vas? ¿Quién te manda? Dios me manda. Y tengo palabras para él. Palabras. No pedirlos. No. Eso es un secreto solamente para él. Con ingenio a las guerras, dice. Se llama, son secretos. Ese hombre tenía diseños. Y de pronto, Señor, hay un hombre que quiere conversar contigo. A ver qué pase. ¿Qué quieres? Tengo palabra de Jehová para ti. Es secreto. Entonces el rey manda a todos sus servidores: ya vayan afuera. Y él se paró: a ver, dime, ¿qué dice? ¿Qué palabras hay para mí? Sacó su puñal y dijo: esta es la palabra de Jehová. ¡Pum! La espada, como era tremendo gordo, esos 40, 45 serían, ¿no? Ese codo entró hasta ese puñal. Como era gordo, murió. Salió, cerró la puerta, se fue. Y se fue corriendo. Por eso que un cristiano, cuando queremos enfrentar una batalla, dice aquí Proverbios 24:6, con ingenio harás guerra
Ingenio significa ser hábil, tener diseños, tener una habilidad, inventos. ¿Y qué es lo que había hecho? Su plan era matar la cabeza. ¿Por qué matar la cabeza? Es que a la serpiente no se puede herir en la cola, ni tampoco en el medio cortar, porque si lo cortas medio sigue viviendo. Si a la serpiente lo vas a herir en el hombro, aunque sea su cabeza, lo dejas, hermano, sigue viviendo. A la serpiente debes atacar en la cabeza, porque yo digo, la serpiente te puede derribar en tu calcañar. Cuando te hace una herida en tu calcañar, te derriba. Pero tú tienes que herir a la serpiente. Si quieres destruirlo, a la serpiente es la cabeza. Yo le digo, a la serpiente vas a herir en la cabeza, para que no se levante más. Y este hombre llamado Ahod había herido, había golpeado la cabeza de la serpiente, enemigo del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué pasó? Y él ya se escapó. Ya cruzó el territorio de Amón, llegó ya a Israel. Acá la Biblia dice, versículo 27, rápidamente. 27 no, sí, 27. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Imagínense. Cuando cruzó, dice que tocó su trompeta. ¿Qué significaba? Que la serpiente está sin cabeza. La serpiente, nuestro enemigo, que la serpiente, su cabeza está destruido. Es tiempo de tomar, como ese hombre. Es tiempo de conquistar, es tiempo de ser libertador, porque Dios, ¿y qué está pasando con ese hombre? ¿Por qué tiene tantas ideas? Es que la Biblia dice que Dios levantó un libertador. Y para cuando Dios levanta un libertador, lo que él siente, lo que él piensa, no es de él, es de Dios. Es el Espíritu de Dios quien le da esas ideas, esos planes, esos diseños. Así es. Y cuando escucharon el toque de la trompeta, el ejército de Israel vino. Y cuando el ejército de Israel vino, todo Moab estaba allá, su rey estaba muerto. No tenían estrategias, no sabían a quién obedecer, no sabían a quién seguir, porque la serpiente, como este país, este ejército estaba sin cabeza. Sin cabeza. Por eso que cuando, imagínese, por ejemplo, mira, cuando Goliat estaba vivo todavía, pues los filisteos contentos. ¿Qué va a poder vencer? Y aparece un muchachito llamado David, y aparece sin espada, sin armadura de guerra, y aparece ¿cuánto? Con una onda, con un palito. Era un desafiante. Todos se mataban de risa. Y el pueblo de Israel, ejército de Israel, ¿cómo está? ¿Quién va a ir a pelear? Hay un valiente. ¿Quién es? Cuando miran un muchachito con su palito, con su onda, ¿qué va a poder vencer? ¿Por quién apostarían ustedes? ¿Por David o por Goliat? Todos apostarían por Goliat. Ahorita lo mata ese muchacho, ahorita lo mata, mejor no miro. ¿Sí o no? Todos pensaríamos así. El ejército ahorita lo mata. ¿Qué va a poder enfrentarse contra ese hombre gigante que trae lanza, que trae, ¿cómo se llama? Espada, que trae escudo, que trae bien hasta todo fierro? Apenas este lugarcito estaba libre, donde están sus ojos. Pero algo sucedió. David no caminaba en carne,
caminaba con Dios en espíritu. Todo lo que estaba diseñando, todo lo que pensaba, todo lo que tenía en su mente, no era de él, sino era del Espíritu de Jehová. Diseño del Espíritu de Dios. Por eso cuando tenemos diseño de Dios, todas las cosas nos salen para bien. A veces cualquier cosita hacemos, pero pensaba que íbamos a fracasar, pensé que no iba a haber gente, pensé que no iba a venir gente, pensé que íbamos a perder, pero ahora hemos ganado, hemos triunfado, hemos tenido multitud. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos guiados por Espíritu Santo. Y cuando somos guiados por Espíritu Santo, todo nos va bien. Siempre vamos en éxito. Y el ejército que estaba triste ahorita lo mata. David está corriendo, está pasando la gente. Y David lanza su piedrita. Cuando lanza su piedrita, ya no era David. Por eso dice, Dios tomó su mano de David. Y cuando lanza esa piedrita, se fue como una bala. Porque Goliat no pudo ver, porque si hubiera visto, se hubiera agachado. No pudo ver. Caminaba, solamente sintió que como una bala, una piedra entraba. ¿Qué cosa? Por su frente, por acá. Y la piedra quedó clavada adentro, hermanos. ¿Y qué pasó? Se paró y se cayó. Y la gente que estaban, los de Goliat, la gente filistea, está diciendo, Goliat, 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 ya Goliat. Cuando Goliat cayó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedaron boca abierta. Goliat cayó, Goliat cayó. Y los que estaban aquí triste, en otro lado, el ejército de Israel estaba triste, triste. Ahorita lo matan. Señor, Goliat cayó, Goliat cayó. Y todo el mundo recién empezaron a mirar. Todo el mundo, ¿qué? Goliat cayó, sí. Y David está corriendo, David está corriendo. Y David le corta la cabeza y levanta su cabeza de Goliat. Cuando David levanta su cabeza de Goliat, ¿qué hace? El ejército de Israel, la atmósfera que estaba triste, angustiado, que ahorita lo mata, desanimado, desalentado, que dice, gritaron, gloria a Dios, gloria a Dios. Ellos gritaron de alegría. Hermano, de lo que estaban tristes, se convirtieron en ¿qué? Valientes. Como un líder, ¿cómo cambia la atmósfera? ¿Cómo ese líder llamado David cambió la atmósfera? De los que estaban tristes se volvió un valiente, coraje, de valor. Si David ha vencido a Goliat, nosotros también. Empezó, hermano, a correr, se vino a la batalla. Y los filisteos que estaban gritando Goliat, Goliat, se dieron cuenta que Jehová peleaba. Empezaron a correr, escapar para salvar su vida a su atrás ejército de Israel. Así Dios da victoria a su pueblo. No es con la fuerza, no es con ejército, no es que sea un hombre preparado. Dios prepara conforme a su diseño. Y cuando Dios te prepara, Dios te entrena, Él sabe. Hasta lo que nunca pensabas predicar, vas a predicar eso. Hasta lo que nunca pensabas aconsejar, vendrán palabras del Espíritu Santo. De tu boca saldrán palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de victoria, palabras buenas que van a ser provechosos. Dale palmas a Cristo Jesús. Nos ponemos de pie, por favor. En mi vida, sí.